Hi everyone, my name is Paulina. I am teacher of English, and for today's lesson we will be talking about the past. Hola a todos, mi nombre es Paulina y para esta clase vamos a conversar acerca del pasado. Cómo estructuramos el pasado y cuándo y por qué lo utilizamos. Let's continue with this. When we talk about the past, we can also mention the following ideas. For example, we can talk about present and we can also talk about the future. Cuando hablamos del pasado, tenemos también otros dos tiempos verbales que van a influenciar a nuestros pensamientos o ideas que queremos expresar. Por ejemplo, past, pasado, present, presente, future, futuro. Como pueden ver, tenemos el primer ejemplo que dice The man is walking. Por lo tanto, estoy diciendo que el hombre está caminando. ¿Cuándo está caminando? Today he is walking. Hoy día. Let's see more examples. When I say the man will walk, cuando digo el hombre caminará, will walk, I'm expressing future. Estoy expresando futuro. Ahora veamos un ejemplo en pasado. Cuando queremos hablar de experiencias, cosas que ya sucedieron y que no tienen relación con el tiempo verbal present, vamos a decir el verbo de la siguiente forma. The man walked. Como pueden ver, en esta expresión estoy diciendo precisamente que el hombre caminó o el hombre caminaba. When we talk about the past, cuando hablamos de pasado, tenemos verbos que vamos a utilizar específicamente con la estructura de pasado. Let's continue with this. We use past simple form for finished events in the past with no connection to the present. Como pueden ver, utilizamos el pasado para expresar eventos que no tienen ninguna conexión con el presente. Si yo digo Leonardo painted the Mona Lisa, estoy diciendo que Leonardo pintó la Mona Lisa. Let's see the use number 2. Stories or lists of events. Cuando digo, por ejemplo, historias del pasado, o quiero mencionar quizás una lista de eventos o sucesos que ocurrieron, pero en el pasado, yo voy a decirlo de la siguiente forma. For example, he went to the cafeteria, sat down, and lit a cigarette. Él fue a la cafetería, sat down, se sentó, and lit a cigarette, prendió un cigarro. The use number 3. You use past simple form to express also details of news. Detalles de noticias o vivencias o experiencias vividas. I hurt my leg because I fell off a ladder when I started to paint my bedroom. Me herí la pierna porque me caí de la escalera cuando empecé a pintar mi habitación. Como pueden ver, en esta situación yo estoy comentando acerca de algo que me sucedió personalmente a mí. I hurt my leg. Herí mi pierna. Fell off a ladder. Me caí. When I started to paint. Cuando comencé o empecé a pintar. Si se fijan, estoy mencionando más de una acción, todas en pasado, para expresar lo ocurrido el día de ayer o quizás la semana pasada. So, let's make a summary about this. We use past simple form to express finished events in the past, stories, or details of news. Let's continue with this. When we talk about the past, we usually use the verb in past. As you can see, now we are going to check a text about a story. Que vamos a realizar ahora. La siguiente actividad, revisar y chequear todos los verbos que se encuentren en pasado en el siguiente texto. Let's begin with a reading. Hello,
My name is Lucy Johnson. Let me talk to you about my life. I studied at Warren High School. I played volleyball and baseball. My best friend was Teresa. She was Mexican. We ate tamales in her house. After I graduated, my parents sent me on a trip abroad. I traveled in South America for a couple of months. I visited the Inca ruins and I learned a little Spanish. I went back to the States and I began to study archaeology. When I graduated, I got a job in Mission in San Diego. I met Fred, who is now my husband. He was a teacher at the State University. We bought a beautiful house in the city where we raised our 5 kids. Now, I'm a happy granny with several grandchildren. Alright, como pueden ver en esta situación, tenemos a Lucy Johnson, quien nos está comentando acerca de su vida. Lucy Johnson nos comenta que ella estudió, studied, played, jugó, traveled, viajó, learned, aprendió, met, conoció, y así con las otras. Como pueden ver, ella nos está comentando la historia de su vida que sucedió hace muchos años atrás. Let's mention some of the verbs that we can see in this text. We have the verb ate, comió. We have also the verb learned, aprendió. Studied, estudió. Bought, compró. Graduated, graduó o se graduó. Traveled, viajó. Was, era. Got, consiguió. Played, jugó. Met, conoció. Began, comenzó. And visited, visitó. Como les mencioné anteriormente, Lucy Johnson menciona una variedad de verbos para expresar todas las actividades que ella realizó en su pasado. Let's continue with this. For us to make this even more clear, we're going to talk about present simple and past simple at the same time. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar un contraste del presente simple y el pasado simple para que puedan reconocer algunos detalles en los cuales estos dos tiempos verbales se diferencian. So, let's pay attention to this. When I say walk, cuando digo I walk, básicamente estoy diciendo yo camino. Tengo dos formas de expresar los verbos en presente. La primera sería I walk y la segunda sería, por ejemplo, he walks. Si yo digo I walk, como les dije, yo camino. Digo también he walks, él camina. Dos formas de expresar el verbo caminar en presente en relación al sujeto del cual yo estoy hablando. Cuando hablo de he, she or it, siempre voy a decir walks, plays, dances, listens, and so on. Siempre el verbo con S al final. Tenemos también expresiones in negative. I don't walk, yo no camino, or he doesn't walk, él no camina. En esta situación estamos utilizando auxiliares para expresar oraciones en negativo. Vamos ahora con pasado simple. In past simple, I only have one way to express the verbs. I walked. Si pueden ver, aquí yo estoy diciendo yo caminé. El verbo walked, a diferencia del presente simple, ¿cierto? En pasado nos sirve para utilizarlo con todos los sujetos, perdón. Si yo digo I walked, yo caminé, también puedo decir she walked,
para decir ella caminó. Finalmente, la oración en negativo la vamos a expresar con el auxiliar did. El auxiliar did nos sirve para decir, por ejemplo, I didn't walk. Yo no caminé. She didn't walk. Ella no caminó. Como pueden ver, present simple tenemos dos formas de expresar affirmative y negative. En past simple tenemos dos formas para expresar que sería walked or didn't walk para todos los personal pronouns. Let's continue with this. When we talk about the past simple, we can mention regular and irregular verbs. Cuando hablamos de verbos regulares, como pueden ver en la imagen, tenemos verbos que terminan con ed al final. Como pueden ver por otra parte, tenemos verbos irregulares, los cuales terminan de una forma completamente diferente a como son originalmente. So let's have a look at this. Example: listen, listened. Need, needed. Play, played. End, ended. Como pueden ver, cuando hablamos de verbos regulares, siempre vamos a encontrarnos con la terminación ed. Por otra parte, irregular verbs: go, went, eat, ate, speak, spoke, sell, sold. Como pueden ver, cada vez que utilizamos irregular verbs, vamos a utilizar una forma completamente diferente a la forma original en presente. Si yo digo, por ejemplo, I go to the supermarket, yo estoy diciendo yo voy al supermercado. Pero si digo, por ejemplo, I went to the supermarket yesterday, yo fui al supermercado ayer. Además, si digo, por ejemplo, I eat pasta, yo como pasta. Pero si digo I ate pasta yesterday, yo comí pasta. En inglés, como les decía, vamos a encontrarnos con regular verbs and irregular verbs. ¿Cuál es la forma de aprender irregular verbs? Practicando y de memoria. Muchos de los irregular verbs tienen palabras o más bien letras que son similares a la palabra original, pero por lo general las terminaciones son más bien diferentes. Let's continue with this. Talking about the past, let's see some examples about expressions in past. Claire woke up at 8 o'clock yesterday. Como pueden ver, tenemos el verbo woke up. Woke up es la forma en pasado para decir wake up, que sería en presente. En esta situación, como pueden ver, diferente al tiempo verbal presente, yo voy a decir Claire woke up para decir que ella se despertó, pero también voy a decir she woke up para decir, ¿cierto? Ella se despertó. I woke up, yo me desperté. Mismo verbo para todos los pronombres personales. Let's see more examples here. Sarah studied science at the library last week. So we can say, for example, she studied science at the library last week. Cuando decimos Sarah studied, Sarah estudió. ¿Qué estudió Sarah? Science, ciencias. En la librería la semana pasada. She studied science. Ella estudió ciencia. Let's continue with more examples. Tim took a shower at 11:30 a.m. yesterday. Or, he took a shower at 11:30 a.m. yesterday. Si yo digo Tim took a shower, estoy expresando Tim tomó una ducha. ¿A qué hora? 11:30 a.m. a las 11:30 a.m. ¿Cuándo esto ocurrió? Yesterday, ayer. Let's continue with more examples here.
And we have Carlos slept on his sofa last Saturday night. Or we can also say he slept on his sofa last Saturday night. Cuando digo Carlos slept, Carlos durmió. ¿Dónde durmió Carlos? On his sofa last Saturday night. En su sofá el sábado pasado, pero precisamente la noche del sábado pasado. Como pueden ver, yo puedo decir Carlos slept, he slept, I slept, they slept. Slept nos sirve para todos los pronombres personales, al igual que el resto de los verbos en pasado. Alright, let's talk about activities right now. So activity number 1 in page 12, student's book, you're going to do the following. Activity number 6, read the article quickly and tell me what's the article about. Now you read the text again and then answer the statements with true or false. Activity number 8, answer the questions using your own words. ¿Qué vamos a realizar principalmente? On page 12, vamos a leer un artículo, responder verdadero y falso y completar las preguntas utilizando nuestras propias palabras. Activity number 2. In activity number 2, you have to match the verbs with the corresponding form in past and also describe the activities in past based on the pictures. Lo que van a hacer en esta guía, match the verbs, unen los verbos con sus formas correspondientes en pasado. Describe the activities in past based on the pictures. Describir actividades basadas en las imágenes, principalmente utilizando verbos en pasado como los vimos en esta clase. Alright, so making a summary. We use past simple form for us to talk about finished actions in past, stories or experiences in past, and also to list events. We have regular verbs. On the other side, we have irregular verbs. Remember, every regular verb ends with ed in the end. Irregular verbs end with a completely different form. Okay, so thank you very much. That's all for today's lesson and see you soon. Goodbye.